Estoy leyendo desde el versículo 11, ahí mismo lo tienen, nada más regrese a unos versículos anteriores. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te saciéis, y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con la mano en el desierto, comida con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, y yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Puede tomar su lugar un momento y remarcamos el versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios quien da el poder de hacer riquezas. La tierra que Israel iba a recibir en ese momento como su herencia, la tierra la cual iba a poseer el pueblo, era una tierra llena de bendiciones, era una tierra próspera, rica, fructífera. Tenía una abundancia como ellos no la habían visto en años. Por ejemplo, la tierra de Canaán era un lugar en donde había muchísima agua, era abundante en agua, en contraste con lo que habían vivido por más de 40 años en el desierto. Era una tierra en donde había productos agrícolas, era una tierra donde había trigo, era una tierra donde había cebada, en donde había vides, en donde había higos, en donde había todo tipo de frutos. Y verdaderamente la tierra de Canaán era una tierra donde había olivares y donde había miel. Iba a tener una comida Israel en abundancia. No comerían pan con escasez. Durante su jornada en el desierto solamente Dios les permitía que recogieran solamente lo del día. Pero ahora que entraban a Canaán, iban a comer hasta saciarse y hasta que sobrara y abundara en sus mesas. Entonces el pueblo de Israel tenía que prepararse para lo que venía. Ya lo que había estado en el pasado ya no sería parte de su vida. Ahora entrarían a una nueva etapa. Hay algo que tenemos que entender, que la palabra de Dios nos está mostrando. Y es que cuando los hombres son dueños de grandes fortunas o están en negocios que les dejan grandes ganancias, se encuentran ante la tentación del orgullo. Pueden olvidarse en sus pensamientos de Dios, inclusive pueden olvidarse en sus actos de Dios. Se ponen ansiosos y se alteran por muchas cosas. El pobre, en cambio,
no está tan expuesta a todo este tipo de tentaciones como lo está el rico, ¿sí? El pobre depende de la oración, el pobre depende de la fe, el pobre siempre está en constante agradecimiento con las bendiciones de Dios. Entonces, Dios es quien le dio al pueblo, Dios es quien le da a su pueblo escogido el poder para hacer riquezas. Dios es quien entrega en sus manos la victoria para que el pueblo pueda tener éxito en el área financiera. Dios tiene, este es lo que vamos a estar tratando en este mensaje, Dios tiene un plan. El día de hoy vamos a fundar las bases de lo que vamos a venir hablando en el mes, pero Dios tiene un plan financiero para que tengamos éxito. Y ese plan lo ha trazado desde el Génesis hasta nuestros días, hasta los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Es un plan que está descrito y que ha venido siendo revelado de manera progresiva. Conforme ha avanzado la humanidad, Dios lo ha mostrado en una y en otra época como su propósito es que nosotros tengamos éxito. Nosotros, amados, vivimos en una sociedad con cambios económicos tan tremendos. Decía Raymond Samson en uno de sus escritos, hablando acerca de la seguridad económica, dice: todos están seguros de su trabajo hasta un día antes de ser despedidos. Hay gente que está segura de su trabajo hasta un día antes de ser despedidos. Es decir, en cualquier momento hacen un recorte personal. Pero los que caminan en integridad con Dios tienen total seguridad. Dile que está a tu lado, estamos seguros en Dios. La forma en como nosotros manejamos la economía es la evidencia externa de nuestra condición interna o nuestra condición espiritual delante de Dios. El coronavirus definitivamente ha cambiado la manera, la visión mundial en cómo vemos la economía, ha trastornado la economía a nivel mundial. En un artículo de CNN se dice que ha sido la recesión más profunda que ha existido en la historia moderna y la recuperación es tan lenta que se espera que llegue hasta el 2021. El Fondo Monetario Internacional dice que la pandemia por COVID impactó o tuvo el impacto negativo más agudo sobre los hogares de bajos ingresos. Ello arriesga un aumento significativo en la desigualdad y en los esfuerzos por reducir la pobreza extrema mundial, emprendidos desde la década de 1990. El Fondo Monetario Internacional espera una contracción económica global del 4.9%, es decir, viene una caída fuertísima. El panorama económico global dice que las cifras subrayan que el mundo experimentará el peor colapso económico en los últimos 90 años, según este artículo. Este escenario es el mayor deterioro que resulta en un desempeño económico peor para lo anticipado en la primera etapa del 2020. Esta crisis, llamada por muchos el gran confinamiento o la crisis económica por coronavirus, está causando la mayor recesión mundial de la historia. Podría ocasionar que la economía mundial se reduzca en un 5%. La pandemia, para este artículo dice, se convirtió en el cisne negro del 2020. No hay nadie que no haya sufrido o que no haya sido golpeado económicamente en esta situación mundial. Esto nos ha venido a mostrar, ha venido a decirle al hombre, ha venido a decirle a los poderosos, ha venido a decirle y a mostrarnos cuán débiles somos, cuán frágil es la vida, cuán endebles son las economías de los poderosos. Aún los lugares más poderosos económicamente hablando sufrieron y se vieron débiles, incapaces ante una pandemia que no pudieron enfrentar. Aún los gigantes económicos sufrieron colapsos.
Ahora, la palabra de Dios nos muestra que las finanzas son importantes, por lo menos para Dios, son muy importantes. Nos podemos sorprender de cuánto Jesús habló, predicó y enseñó sobre las finanzas y sobre la administración de los bienes. De las 38 parábolas que existen en la palabra de Dios, 16 parábolas hablan acerca de las finanzas y de la administración de los bienes. Fíjense ustedes lo interesante que nos muestra la palabra de Dios. Hay 500 versículos que hablan acerca de la oración. Hay poco menos de 500 versículos que hablan acerca de la fe. Pero hay más de 2,350 versículos relacionados con el tema del dinero y la administración de los bienes. Para ponerlo en balanza. Definitivamente, el tema de las finanzas, el tema del dinero y de la administración son importantes para Dios. Vamos a ver cómo a lo largo de la palabra de Dios se nos está describiendo un plan financiero de éxito. Y este plan está fundamentado ahí. Les voy a pedir que tengan en sus manos sus Sagradas Escrituras, o si la tienen en sus teléfonos, puedan tenerlo a la mano. Vamos a estar dando lectura a algunos textos bíblicos para entrar en contexto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yendo a la palabra de Dios y ver cómo desde el principio está trazado. Este plan se va revelando de manera progresiva. Vamos a ver cómo Abraham, en Génesis 14:20, cómo Abraham comenzó a ejercer este plan financiero con Dios. Abraham el patriarca, dice ahí en el Génesis 14, leemos desde el 17, para entrar en contexto, y dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, en el versículo 18, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20, y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. En este versículo, justo en este versículo, comenzamos a ver que la palabra de Dios ya nos está mostrando los indicios de algo que va a venir a ser permanente en la palabra de Dios en las diferentes épocas. Aquí es donde inicia todo. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, vaya conmigo, Hebreos 7:2, habla y hace referencia acerca de este primer acto en donde Dios está revelando que existe un plan financiero. En Hebreos 7:2 dice: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, este es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días, ni fin de vida. Está haciendo una analogía, está haciendo una comparación de lo que iba a ser una figura de Cristo. Dice sin padre, sin genealogía, y dice sin hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es decir, hay una comparación con Cristo. Es una figura de Cristo que más tarde en el Nuevo Testamento se viene a comprobar, pero ya nos está dando la primera descripción en donde se habla acerca de un diezmo, acerca de algo que Abraham tenía el botín en sus manos, había peleado porque acuérdense que fue a liberar a Lot, a su sobrino que había sido cautivo él y todas sus mujeres y su ganado y todo, y Abraham convoca guerra, va, gana la guerra y entonces él toma de ese botín
y es cuando entrega a Melquisedec. Y vemos este primer acto en donde él tiene una ganancia, porque él aumentó su ganancia, aumentó su bendición, y en ese momento cuando Melquisedec lo bendice, él voluntariamente entrega el diezmo de todo lo que ha ganado. Ahora, esto es en el principio, pero vamos a la palabra de Dios en Génesis 28, 22. Empezamos a ver cómo esta práctica comienza a tomar fuerza dentro de la palabra de Dios. Y lo vemos con Jacob, que es quien continúa el plan financiero. En Génesis 28, 22. En el versículo 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob hace un voto a Dios. Este voto contiene dos partes importantes. La primera es que Jacob acepta las promesas que Dios le está haciendo, porque Dios le vino y se le reveló en un sueño. Y cuando se levanta de ese sueño, él entiende que Dios tiene promesas para su vida y hace voto delante de Dios. Estas promesas consisten en la presencia de Dios, en la protección divina, en la providencia de alimento y en el vestido y la seguridad de regreso a su tierra de Canaán. La segunda parte es un compromiso personal que hace, y aparte de que es personal, es un compromiso profundo que Jacob hace con Dios. Este compromiso tiene que él va a ser fiel con Dios. Jehová será mi Dios. Jacob estaría en una tierra extraña donde se adora a otros dioses, quienes el pensamiento de la gente, los dioses eran los que hacían prosperar a los hombres. En medio de estas tentaciones, Jacob se compromete a ser fiel con Dios, a ser fiel con Jehová, y decide relacionarse con Dios a través de un altar, haciendo un altar que queda como evidencia permanente de la presencia de Dios, y decide reconocer a Dios como el dueño y como el dador de todas las cosas. Este compromiso de Jacob con nuestro Dios está demostrando fe, está demostrando confianza, está demostrando sumisión, está demostrando lo que va a hacer la gran diferencia en su vida. Vamos a ver cómo va avanzando el plan. Dios está revelando ese plan financiero. Vamos por favor a Deuteronomio 14, 22. Inicia con Abraham, con Jacob, y más adelante Moisés incluye este plan financiero en la Torá, en los libros de la ley. Deuteronomio 14, 22. ¿Por qué Moisés incluye esto? O sea, ya lo venían practicando los patriarcas, pero aquí vemos que ahora ya entra en la Torá, en el libro sagrado. Y dice aquí en el versículo 22: indefectiblemente diezmarás de todo el producto del grano que diere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Cuántos están aquí? Aquí ya nos está mostrando que el propósito del diezmo es para proveer las necesidades del templo, de los sacerdotes, y también para ayudar a los pobres que estaban en necesidad. El diezmo de todo lo que producía
la tierra se presentaba anualmente a Jehová en el templo y el Señor demandaba la 10ª parte de esa cosecha, de esa producción anual. Cada familia, cada individuo entregaba esa porción. Era lo que decían los libros de la ley, la Torá. Y los israelitas dependían del campo para su existencia. Por lo tanto, Dios bendecía sus cosechas. Dios los guardaba para que ellos pudieran tener los productos del campo, de las viñas, el vino, el aceite, los animales, todo lo que conllevaba a esta obediencia a Dios. La dedicación de la 10ª parte del producto del año, de todas las cosas, era entonces un deber religioso aquí en el Éxodo. Pero también había de ser traído como ofrenda al santuario, donde si la distancia era muy larga, lo que el israelita hacía era que en vez de traer todo ese producto, porque era demasiado, de hecho en el templo de Dios había bodegas en donde ellos guardaban, almacenaban todo la 10ª parte. Pero cuando era demasiado y las distancias eran muy largas, lo que el israelita hacía era que convertía, o lo que permitía la ley, convertía todo ese producto en dinero y lo llevaba en dinero. Continúa el plan financiero divino. Ya vimos que en el Génesis inicia con los patriarcas. Ahora ya entró al libro de la ley, ya entró a la Torá, pero vamos a ver su progresión en la palabra de Dios. Vamos por favor a Nehemías capítulo 13. Ahora quedaba instituido delante de Dios, quedaba como una obligación para el pueblo de Dios. Nehemías 13:11. Y Nehemías, vamos a ver cómo sucede algo tremendo aquí. En este lapso de tiempo, de cuando es escrita la Torá, hasta la época de Nehemías, parece que hubo una situación en donde el pueblo ya no diezmaba. Recordemos que fueron llevados al cautiverio el pueblo de Israel, y por lo tanto, por todas las transformaciones que hubo, por la destrucción del templo y todo, parece ser que todo se dispersó y ya no había esa práctica del diezmo. Pero vemos aquí que Nehemías hace una restauración del plan financiero divino. Dice la palabra de Dios ahí: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo, el grano, el vino y del aceite a los almacenes. Existían cámaras en el templo de Dios en donde guardaban ellos todo el diezmo, y de esta manera había manutención para todos, para los sacerdotes, todos los que servían en la casa de Dios. Tenían ellos todo el tiempo, y ellos solamente se dedicaban a trabajar en la obra de Dios, y entonces de esta manera ellos tenían este recurso. Pero fíjense aquí cómo ahí en el mismo, si ustedes tienen ese capítulo, no lo pierdan, vayan al versículo 5. En el versículo 5 habla de una gran cámara, de lo que ya les estoy diciendo, donde guardaban todo este diezmo. Y aquí menciona a Tobías, ¿sí? ¿Alguien puede dar lectura en el versículo 5 en voz alta, por favor? ¿Qué dice ahí?
Fíjense cómo dice aquí, en la que antes guardaban. ¿Se da cuenta ahí? Como dice la gran cámara, en la que antes guardaba, quiere decir o sugiere que no hay ofrenda, ya no hay diezmo. Pero Nehemías ve que la casa de Dios está abandonada y dice: esto no puede suceder, esto no puede ser así. Y comienza a decirle al pueblo: traigan el diezmo, traigan las ofrendas y vamos a poner en movimiento esto, porque no es posible que la casa de Dios esté abandonada. Estaban viviendo una época estaban en el exilio, pero ahora estaban regresando a Jerusalén. Ahora estaban regresando nuevamente a la ciudad del gran rey y tenían que instituir nuevamente, tenían que instituir la adoración en la casa de Dios, tenían que levantar nuevamente la adoración, tenían que hacer los trabajos que eran necesarios y comenzar de esta manera a que volviera a funcionar todo como Dios lo había establecido. Fíjense aquí, en esta parte habla de Tobías. Se dice que este personaje, Tobías, fue uno de los fundadores de una de las familias del pueblo de Israel en el exilio, cuando regresaron del exilio babilónico. Y este personaje utilizaba estas cámaras para guardar sus productos. O sea, estaba utilizando las cámaras de la casa de Dios para almacenar todo lo que el Señor le había dado a él. Es decir, estaban dándole uso indebido a lo que por Dios estaba consagrado para el servicio de Dios. Él estaba haciendo negocio y estaba utilizando las cámaras para guardar ahí sus productos y después venderlos a la misma casa de Dios. No aparece en los libros de las genealogías de Israel porque nunca pudo comprobar, Tobías nunca pudo comprobar ¿cómo se le dice? Su línea de sangre, aunque era un fundador de una de las familias después del exilio babilónico. Entonces, lo que hasta aquí podemos nosotros observar es que el plan financiero divino no se corta. Pueden pasar 100, 200, 300, 400, 500 años, pero a lo largo de la palabra de Dios vemos cómo esto continúa. Y de hecho Dios mismo es que por medio de sus siervos hace que esta continuidad del plan financiero siga en pie. Lo habían destituido, se había cortado por causa del exilio babilónico, pero otra vez por medio de un siervo de Dios que es Nehemías, Dios vuelve a instituir, Dios vuelve a levantar lo que ya había dicho. Comienza nuevamente a funcionar el plan financiero divino. Ahora, vamos por favor a Malaquías 3:10. Malaquías ordena que el plan financiero divino continúe. Dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Los hombres de esta generación se apartaron de Dios y no guardaron las ordenanzas divinas. Dios les hace un llamado de gracia a su pueblo y entonces el pueblo dice: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos faltado nosotros a ti? Fíjense cómo en esta parte se denotan las respuestas de los corazones del pueblo de Dios cuando Dios les hace el llamado. Muestra la gran perversidad de su pecado cuando los hombres ponen esas excusas delante de Dios y ponen de antemano todo aquello para seguir en su pecado. Y cómo Dios hace una observación entre lo que ellos estaban haciendo mal y lo que debían hacer. Hay una ferviente exhortación para que cambien lo que están haciendo mal de parte de Dios.
Y Dios les dice en Malaquías 3:10, primeramente, número 1, Dios debe de ser servido en primer lugar. Debe preferirse el interés de nuestras almas antes que el de nuestros cuerpos. Ellos deben de confiar que Dios va a proveer. Dios tiene bendiciones preparadas para ellos si ellos aceptan la voluntad divina. ¿Cómo el pueblo robaba a Dios? A través de los diezmos. Pero eso que ellos se quedaban venía después a ser maldición. Se quedaban con el 90% maldecido, porque después venía el malvado y les robaba el fruto de la cosecha, les robaba de una y de otra manera. El pueblo no se estaba dando cuenta de que era su maldad la que traía otra maldad mayor. Tenían una dificultad para descubrir esa bendición que Dios tenía para ellos. Pero la fidelidad de Dios es inquebrantable. Dice la palabra, porque yo, Jehová, no cambio. No cambio. Esto realmente mantenía viva la comunidad judía. La firmeza de Dios se contrasta con lo inconstante de la fidelidad del pueblo de Israel. Era un pueblo infiel. Fíjense lo que escribe un autor, Eduardo Galeano, hablando acerca de las contradicciones en el mundo. Y dice, en el mundo actual, el mundo está al revés. Esto es lo que escribe él. Y dice, los países que custodian la paz universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los países. Los bancos más prestigiosos a nivel mundial son los que más narcodólares lavan y los que más dinero robado guardan. Las industrias más exitosas son las que más envenenan al planeta. Y la salvación del medio ambiente es el más brillante negocio de las empresas que lo aniquilan. Son dignos de impunidad y felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en el menor tiempo, quienes ganan la mayor cantidad de dinero en el menor trabajo y quienes exterminan a la mayor cantidad de la naturaleza en el menor costo. El pueblo de Israel no se estaba dando cuenta que se estaba contradiciendo delante de Dios. Por una parte decían que le adoraban, decían que lo amaban, pero con sus acciones negaban la fidelidad, la provisión de Dios y desconfiaban de que Dios podía suplirles. Y su maldad atraía una maldad mayor. Su infidelidad traía maldición sobre sus vidas. En vez de tener el 90% en bendición, se quedaban con el 90% en maldición. Vamos a ver, porque hasta aquí hemos hablado del Antiguo Testamento, pero la pregunta es, ¿Dios continúa con este plan financiero en el Nuevo Testamento? Por supuesto que sí. ¿Qué le parece si me acompaña en el Evangelio de Lucas capítulo 11? Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta. Comienza, sigue el plan. Pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto se debía hacer sin dejar aquello. Es decir, Jesucristo ordena que se le debe de dar una continuidad a lo que Dios ya viene estableciendo en todo el Antiguo Testamento en cuanto a su plan financiero. Se debe de seguir diezmando, pero sin dejar la justicia, el amor de Dios. Encontramos el contraste con los últimos lugares en donde vimos estas enseñanzas en el Antiguo Testamento, y vemos que la actitud que se daba era una tradición no practicada en el Antiguo Testamento. Jesús enseña
que no sirve de nada realizar celosamente prácticas religiosas estrictas. Es decir, solamente vengo a la iglesia para dar mi diezmo y que el Señor me bendiga económicamente. El Señor Jesús ahora pone una regla mucho mayor. No solamente tienes que diezmar, tu corazón tiene que encontrarse recto y justo delante de la presencia de Dios. No solamente se trata de dinero, se trata de tu condición en tu corazón delante de Dios. Es posible que los israelitas estaban haciendo estas prácticas estrictas, pero sus corazones estaban apartados de la presencia de Dios. El conflicto no era una cuestión cuando le empezaron a decir por qué no se lavaba las manos. Se trataba de una religiosidad. Y es lo que Dios está en contra. El día de hoy todavía nos sigue enseñando lo mismo. Dios no quiere que seamos religiosos, que cumplamos con órdenes y estatutos meramente religioso. Tiene que ser un acto del corazón, un acto de obediencia, un acto de generosidad, un acto de bondad, un acto de agradecimiento, un acto de limpieza y pureza en el corazón. En el Antiguo Testamento los hombres iban y daban su diezmo, aunque vivían vidas impías. Pero ahora Cristo dice: hey, ya no, muchachos, esto se acabó. Ahora tienes que entregar tu diezmo. Hay continuidad, pero no solamente eso. Tu vida tiene que ser una vida recta, íntegra, delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos están aquí? Dile al que está a tu lado, está interesante. Lo externo es importante en la medida en que refleja coherentemente lo que hay en la mente y en nuestro corazón. Pagar es importante, pero más importante es lo que hay dentro de tu corazón. Decía un hermano cuando Dios le pidió algo: ¿por qué me das a regañadientes lo que yo de buena voluntad y de todo corazón te he dado? ¿Por qué a regañadientes y a palos me das lo que yo de buena voluntad te he dado? Y es que a veces somos así. Dios no quiere un corazón así, Dios quiere un corazón íntegro. Vamos a ver cómo no solamente termina con Jesucristo, continúa el plan financiero divino. Acompáñeme por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 13. La revelación del exitoso plan financiero divino. Dios sigue mostrando su plan. Fernando Juárez, ¿puedes darle lectura ahí, por favor, donde tú estás? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Gracias, Fernando. Fíjense cómo la palabra de Dios nos está mostrando cómo ya ahora los apóstoles, una vez que ya habían Cristo había ido a la cruz, había resucitado y ahora estaba ya sentado a la diestra del Padre. Ahora los apóstoles están afirmando estas verdades que fueron enseñadas en el Antiguo Testamento y que fueron enseñadas por Jesucristo, ahora las están confirmando. Aquí dice, voy a dar lectura, ahí mismo en esa cita que ustedes tienen desde el versículo 11, yo voy a dar lectura para poner en contexto. Dice el apóstol: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, les pregunta, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? O sea, ahí está haciendo ya una referencia y está dándole fuerza a lo que ya se ha venido describiendo en toda la palabra de Dios. Cómo era una práctica en el Antiguo Testamento de que los que trabajaban en la obra de Dios, los sacerdotes, los levitas, comían de lo que estaba en la casa de Dios, era su alimento. Y cómo Pablo le sigue dando continuidad, es decir, no ha cesado, no nos están dando enseñanzas nuevas,
Cada vez estamos viendo que se está reafirmando esto que Dios le quiere mostrar a su pueblo, con la finalidad de que su pueblo sea bendecido. Dile al que está a tu lado, es para tu bien. El apóstol afirma que Jesús aprobaba el sistema de beneficios otorgado a los sacerdotes en el templo, y por esto enseña que los misioneros cristianos y todos los que trabajan en la obra de Dios debían ser sostenidos por los fieles. Se sobreentiende que no solamente es para los apóstoles, es para todos los que sirven. Vamos a ver qué dice Mateo 10:10, porque el apóstol está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Mateo 10:10. Doy lectura desde el versículo 7. Yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. Sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Acompáñame a Lucas 10:10. Estamos concluyendo este mensaje. En Lucas 10:7, Evangelio de Lucas 10:7. Y posad en aquella misma casa, comiendo, viviendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Por si fuera poco, más adelante en el Antiguo Testamento, en 1 de Corintios capítulo 16 versículo 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, el apóstol Pablo: haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana, ya que recordemos que ya había santificado, el primer día ya había sido santificado por los creyentes, por los cristianos, como el día de la resurrección del Señor. Así como el día de la creación Dios descansó. Para concluir, Dios muestra claramente en toda la palabra de Dios su voluntad y su propósito, y cómo Él quiso desde el principio establecer un plan financiero para su pueblo, un plan financiero para bendición de su pueblo. Y el día de hoy está vigente para el creyente. Dios habilita las bases fundamentales que bendecirán permanentemente a su pueblo donde quiera que Él se encuentre. Nos podemos sorprender al saber que Jesús habló más del dinero que otro tema. Observamos cómo 16 de las 38 parábolas están hablando acerca de la administración de los bienes y del dinero. La Biblia habla 500 veces de la fe, 500 veces de la oración, pero habla en los versículos más de 2350 en relación con los bienes, con el dinero y las finanzas. Para Dios, este tema de las finanzas es sumamente importante, porque cuando nosotros atendemos la voluntad divina en este tema, nosotros atraemos para nosotros bendición o maldición, ya sea que obedezcamos o que seamos infieles delante de Dios. Claramente, nosotros podemos ver los propósitos que implica la aplicación correcta de este plan. En todas las áreas de nuestra vida dependen también de esto. Para que nosotros estemos saludables espiritualmente, debemos también tener atención en lo que Dios ha establecido en su plan. Debemos entender que desde el Antiguo Testamento había hombres y mujeres que estaban completamente dedicados a la labor y al trabajo del templo, y que de esta manera ellos se sostenían. Y así Dios lo ha venido estableciendo hasta nuestros días. Malaquías nos demuestra
que existen consecuencias, peligros de salir de la ruta que Dios ha establecido para las finanzas. El plan de Dios nos lleva en un camino seguro, en un camino de bendición, en un camino de éxito. El éxito financiero no proviene de nuestras acciones, de cuánto ganemos en nuestro trabajo y qué puesto es el que tenemos en nuestra empresa. Las bendiciones de Dios y el éxito financiero viene de parte de Dios cuando somos fieles y obedecemos a su palabra. El plan divino nos muestra la ruta y la progresión que debemos ejercer en nuestra vida. Hay muchas personas que hacen caso omiso y tratan de convencerse a sí mismas de que la bendición y el éxito financiero son y provienen de su entorno y de sus decisiones, de lo que ellos han logrado. La palabra de Dios nos muestra claramente que la obediencia trae bendición, que la obediencia trae protección divina y que la obediencia trae exaltación. Tener finanzas sanas, fortalecidas, responsables, nos hace tener una comunión íntima con Dios y no va a afectar nuestra vida espiritual delante de Él. Los hombres necesitamos obedecer lo que Dios ha establecido y nos ha mostrado de manera progresiva en su palabra. Transitar por la ruta financiera que Dios ha trazado abrirá las ventanas de los cielos sobre nosotros y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde. Esto no se trata de un acto solamente externo, pues Cristo dijo que este acto debería de estar acompañado de un fruto interno, del estado de nuestro corazón, del estado de nuestra mente, del estado de nuestra alma. Les invito a que estén de pie un momento, amados. Y la invitación en esta tarde sería para todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos muestra que la seguridad proviene de Jehová. Estos confían en sus carros, estos confían en sus caballos, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos, dice su palabra. Y si realmente es así, debemos demostrar con nuestras acciones el estado de nuestro corazón. Y de que por más que nosotros querramos convencernos en nuestra mente que esto no es bíblico, tenemos que voltear a ver la palabra de Dios y ver que Dios desde el principio hasta nuestros días ha establecido, ha ordenado, ha mandado que esto continúe porque es algo que necesitamos. Tenemos que entender que Dios es el dueño de todo lo que hay y existe. Por su mano fueron creadas las cosas visibles e invisibles, lo alto y lo profundo, lo eterno. Todo ha sido creado por Él y para Él. Necesitamos entender que somos nosotros los que necesitamos obedecerle, que somos nosotros los que necesitamos de Él. Y que Dios ha prometido que en medio de cualquier situación, que en medio de cualquier adversidad, que en medio de cualquier colapso económico, Él permanece fiel. No temas ni desmayes, dice en su palabra, solo esfuérzate y sé valiente. Su mano te sostendrá, porque dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero necesitas obediencia. Oreb, hemos iniciado esta serie de mensajes que estaremos hablando todo este mes, titulados Éxito y Bendición Financiera. Yo sé que una de las partes más importantes para el pueblo de Dios es la economía, las finanzas, porque sin las finanzas se detiene todo. Necesitamos de ello.
La palabra de Dios habla de ello. Dios habla mucho de ello. Él lo estableció. Pero nosotros necesitamos tener finanzas sanas y saludables. Dile al que está a tu lado, lo necesitas. El día de hoy revelamos cómo Dios tiene un exitoso plan financiero. Porque dice Dios, probadme ahora en esto y verás si no derramaré, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Dios te guardará del devorador, del que viene a destruir tu cosecha, el fruto de tu cosecha, del que viene para robar y menguarte. El enemigo te roba por una, por otras partes, pero el Señor ha prometido protegerte. El Señor ha prometido suplir tus necesidades, Oreb. La mano de Dios no se detiene por la pandemia. Y quiero que pienses en estos momentos en todas las bendiciones que has recibido en estos tiempos de pandemia. Piénsalo. Ponte a pensar. Y el Señor ha sido fiel en tu vida. El Señor te ha sostenido. El Señor te ha sustentado. El Señor te ha ayudado. Su mano está a favor tuyo. Pero tú, como el pueblo de Israel y como pueblo de Dios, necesitas entender, Oreb, que la única manera de cómo puedes tener finanzas exitosas y saludables es a través de la obediencia a la palabra de Dios. La única manera de que puedas prosperar es a través de lo que Dios ha instituido en su palabra. A través de los diezmos, es a través de la manera en que vas a poder tener éxito financiero. Cierra tus ojos un momento. Adora a Dios y dale gracias por su palabra. Señor, te damos gracias porque siempre nos estás hablando. Porque no es casualidad que en medio de los tiempos tu palabra viene a mostrarnos la ruta, viene a mostrarnos el camino que has trazado desde el principio y por el cual debemos transitar. Dale gracias a Dios por todas las bendiciones que ha puesto en tus manos, amado. Levanta tus manos un momento y dile al Señor: te doy gracias, Señor, y te pido de tu ayuda. Levanta tus manos y dile: te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tus bendiciones, porque no me has dejado, no me has desamparado. Ahora te pido que me conduzcas por el camino correcto, que hables a mi corazón, que hables a mi mente, que bendigas, que me llenes de tu presencia y que me hagas obediente a tu palabra. Te pido por mis hermanos y mis hermanas que están pasando por escasez, por un tiempo de necesidad económica, que están pasando por un quebrantamiento en el área financiera, que están pasando en bancarrota en sus negocios, para que les bendigas, les ayudes y les guardes. En el nombre de Jesús. Cantamos, amados hermanos, y somos despedidos de esta manera.